Entonamos un corito al Señor y damos lugar a su palabra. Amén. El corito 480. El Señor es mi Rey y todo. Amén. El Señor es mi Dios. Sí, Señor. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. Él viene a celebrar mi gozo. Él guía mis pasos, Señor. Él extiende su brazo. El creador de los cielos. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. El que extiende sus brazos. El creador de los cielos. Amén. El Rey de Reyes. Sí, Señor. Amén. Amado Señor Jesucristo, Gracias. por esta oportunidad que tú nos concedes, Sí, Señor. poder estar en este lugar. Sí, Usted conoce nuestro corazón, usted sabe por qué causa estamos aquí, Señor. Le damos gracias, porque así le ha nacido a ustedes, Señor. Amén. Traernos con bien a este lugar, Señor, Sí, Señor. para poder adorarlo. Debemos adorar en esta tarde, Señor. Padre, pero estamos hambrientos de tu palabra. Amén. Rogando que usted nos ayude en esta tarde, Señor.
Que usted tome el control, Señor amado, que esta humanidad sea a un lado, sea usted hablándonos en esta tarde, Señor. Padre, que tu palabra sea cortando toda esa carne que somos, Padre. Y que podamos ir, Padre, gozosos, que tú nos has hablado. Amén. Le damos gracias por él, Padre. Y así, Padre, hay una petición en esta carta, Señor. Nuestro hermano Daniel ha puesto una nota acá que sus hijos están enfermos, Padre. Señor, usted sabe la situación de él. Ahí está esa criatura, Padre, sufriendo porque Satanás es un tramposo, Señor. Pero, Padre, él no puede hacer nada sin que tú lo permitas, Señor. Padre, rogamos que usted les ayude, Padre, y que ese espíritu de enfermedad que tiene Esteban pueda salir de él, Señor. Y ese espíritu de enfermedad de veneno pueda dejarlo también, Señor. Porque, Padre, esto lo pedimos en tu precioso nombre, sobre todo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos encomendamos a ti esta tarde y bendice, Señor, la porción de tu palabra que vamos a leer, Señor. Que sea tu Santo Espíritu colocándola en nuestros corazones, Padre, y lo que vamos a repetir, Señor. De tu gracia le rogamos en esta tarde, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Señor Jesucristo, les bendiga. Amén. Estamos agradecidos con el Señor porque sabemos que estamos aquí porque así a Él le ha placido. Él nos ha dado la vida, nos ha dado las fuerzas para estar en este lugar. Amén. El deseo en nuestros corazones de poder hablar. Sí, Señor. Y aquí estamos para ser corregidos por su palabra. Vamos a abrir nuestras escrituras allí en el libro de Génesis. Génesis capítulo 13, verso 5 en adelante. ¿Lo tienen? Amén, Señor. Dice la palabra del Señor así. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Dios bendiga su palabra y sentarse. Me voy a estar refiriendo al mensaje
El profeta de Dios tituló la palabra de Dios, lo llama una separación total de toda la humanidad. Fue predicado el 21 de enero de 1964. Dice el profeta de Dios así, después de leer la escritura, dice: ahora el pensamiento, la palabra de Dios llamando a una separación total. Nosotros solo nos enteramos de esto a medida que vamos leyendo la palabra y vemos la palabra misma manifestarse. Vamos ahí a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, verso 13. Bueno, Génesis capítulo 1, del 1 en adelante. ¿Lo tienen? Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Dice el profeta: ahora en el principio encontramos eso. Las tinieblas estaban sobre la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y dijo: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Por tanto, la palabra de Dios comenzó a separar la luz de las tinieblas desde el principio, permaneciendo así hasta el día de hoy. Dice: como dije anoche de Jesús cuando él apenas tenía 12 años, y siendo error de su madre, la cual es tenida por la gente como la madre de Dios, ¿cómo fue entonces que la mujer dijo: he aquí tu padre y yo te hemos buscado con llanto? Lucas capítulo 2, versículo 48 y 49. Dice: y rápidamente él, siendo la palabra, dijo: ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Vean, ella estaba declarándolo a él ser el hijo de José, pero él no era el hijo de José. Si hubiera sido el hijo de José, hubiera estado con él, pero él estaba con el padre en sus negocios. Por tanto, la palabra siempre es correctiva y siempre tiene la razón. Y la palabra siempre corregirá todo lo incorrecto. Siempre. Ahora, Dios iba a usar la tierra y ella estaba completamente en tinieblas. El Espíritu de Dios habló y dijo: sea la luz. Y él separó la luz de las tinieblas. Y desde ese entonces ha estado haciendo eso, separando la luz de las tinieblas. La palabra de Dios también separó las aguas de la tierra. En el principio, Dios habló y las aguas fueron separadas de la tierra. Por tanto, él tenía un motivo para hacer eso. Dios jamás habla una palabra a no ser que él tenga un motivo para hablar esa palabra. Él no es como usted o como yo, que tan solo, o especialmente yo, que hablo tantas tonterías. El Señor nos ayuda. Dice: Dios habla toda palabra con un objetivo, y es algo que Él está tratando de lograr, y que logrará por su palabra. Y ella obrará exactamente lo que Él dijo que haría. Recuerden, cada promesa de Dios es veraz. Y cada promesa de la Biblia nos pertenece a nosotros.
Qué bendición. Amén. Dice ahora, si Dios dijo, sea la luz, y no hubo luz, entonces ese no fue Dios. Cuando Dios dice algo, Él tiene que respaldar lo que dice. Oh, qué tremendo. Y cuando la palabra de Dios ha sido vindicada, la palabra habiendo sido vindicada, eso es la luz. Ahora, la palabra sí, la palabra en sí no es luz hasta no ser una luz vindicada. Si Dios dijo sea la luz y no hubo luz, entonces no fue la palabra de Dios. Pero cuando apareció la luz sobre la tierra, mostró que la palabra fue vindicada. Y eso fue luz. Dice, ahora hoy, si Dios ha hecho una promesa, cuando esa promesa es vindicada, entonces eso es luz. Esa es la luz del día. Cuando la palabra es vindicada, la palabra para la hora es vindicada. Esa es la luz. Entonces Dios iba a tener una tierra en la que haría crecer vegetación y en la que Él tendría gente sobre esta tierra. Y luego Él habló y separó las aguas del mar. Luego también Él separó en el Génesis la vida de la muerte. Ahora, si nosotros creemos la palabra de Dios, ella es la palabra de vida para nosotros. Pero si dudamos de la palabra de Dios, es muerte para nosotros. Recuerden que dudar es incredulidad. E incredulidad es pecado. Y pecado es muerte. Dice, pues habiendo hablado Dios, ¿quién podrá negarla? Pregunta él. ¿Ven? Si nosotros dudamos de la palabra de Dios, entonces se torna en muerte. Como Eva dice. Ahora, Eva dudó una pequeña fase de la palabra de Dios. ¿Y qué hizo? Causó todo este problema que tenemos. Si ella hubiera permanecido detrás de la palabra, fortificada detrás de la palabra, con toda la armadura de Dios, sin haberla descreído, entonces no habría ocurrido el desenlace actual. Nunca hubiera acontecido de esta manera. Pero lo ven, ella entró, dice, allá entró la muerte. Luego Dios también tuvo una expiación. No están alegres ustedes. Dice, siendo misericordioso con nosotros, Él aceptó una muerte en sustituto por la muerte de ellos y por la muerte de nosotros. Él separó también la vida de la muerte. En el huerto del Edén, Él lo hizo por su palabra. Y hoy Él hace lo mismo. Estando nosotros en tinieblas, como lo hablé el domingo, las tinieblas cubrieron la tierra sobre la gente en tinieblas. En medio de todo esto, Él aún les habla su palabra de vida a los que quieran creer. Ahora, dice, Jesús nos ha dicho constantemente que hay una separación y nos damos cuenta que la última cosa predicha para la raza humana antes del gran día final, cuando subamos a la presencia de Dios, es que habrá una separación final. Él va a separar las ovejas de los cabros. Dios continuamente ha estado separando. Y es lo que Él está haciendo en esta noche.
Eso es lo que Él siempre hace. Uno lo puede ver en cada reunión. Él separa la fe de la incredulidad. Él habla. Él mismo se declara a los que le crean y tengan fe en Él. Ahora, encontramos en Números, el capítulo 6, número 6, 2 al 5, que el llamamiento de un nazareo, el llamamiento nazareo era de ellos separarse de todo el mundo para la palabra de Dios. Ahora, ese es un llamamiento nazareo, separar. Nos enteramos que Sansón era un nazareo para el Señor, y él fue separado por una señal, y esta señal era que él se dejaría crecer el cabello con 7 quedejas. Era una señal de separación, de que él había sido llamado con un propósito. Y no quiero empezar con esto porque dije yo solo iba a hablar por unos minutos, pero pienso que hoy, cuando vemos a nuestras hermanas lucir el cabello largo, como dice la Biblia que deberían, yo pienso que eso es una señal nazarea de que ellas quieren seguir al Señor. Y sé que suena fuerte, y yo quiero que eso les toque profundamente, ¿ven? Porque lo es. Parece ser algo que alguien tratara de hacer cumplir con algo que Dios les dijo que hicieran. No importa el precio, lo que el mundo afuera tenga que decir de eso, ni cuántos los menosprecien, o burlones, o críticos. Eso no molesta a una persona que se ha separado totalmente de las cosas del mundo para las cosas de Dios. Ellos obedecerán la palabra y se separarán de las cosas del mundo, porque la palabra los separa. ¿Qué nos separa? La palabra de Dios. Quiero leerles aquí de este mensaje que se llama Jehová Jireh, número 1, predicado el 2 de abril del 64, en el párrafo 56. Dice el profeta de Dios así. Ahora dice: separación total de toda incredulidad. Recuerden, Abraham el patriarca nunca fue bendecido completamente hasta que él obedeció exactamente lo que Dios le dijo que hiciera. Y nosotros nunca seremos bendecidos, nada, ni tendremos las bendiciones hasta que obedezcamos lo que Dios dijo que hagamos. Dice, siempre en el mismo mensaje dice: Dios, para poder hacer que un hombre o una mujer, muchacho o muchacha, le obedezca, usted tiene que separarse de toda incredulidad. Eso es correcto. Hasta que usted se separe totalmente de todo lo que sea contrario a esa palabra y la crea, Dios lo llama a usted a una separación total. Dice en el Melquisedec, el gran príncipe rey, predicado el 9 de enero del 55. Dice así. Dice, párrafo 49, dice: eso es, sepárese usted mismo de toda cosa. Yo tendré que decir esto: mire, yo espero que encuentren su lugar de descanso, porque nunca lo había pensado premeditado.
porque nunca lo había pensado. Premeditación. A lo mejor esa es la razón. Algunos de nosotros no nos estemos llevando muy bien, pues estamos aferrados a cosas que debimos haber soltado. Es separación, una pequeña duda, una pequeña pregunta, un poco escéptico. Me pregunto si eso es correcto. ¿Pudiera ser eso? O sea, pregunta que pueda hacerse cada uno de nosotros. ¿Pudiera ser el otro? ¿Cómo pudiera ser? Dice el profeta, suéltese de eso en esta mañana. Hebreos 12:1 dice, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. ¿El pecado qué es? Pregunta él. La incredulidad que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador. Dice en el párrafo 26, la palabra de Dios llama a una separación total. Dice, yo sé que ellos reciben crítica, pero si nosotros no fuéramos criticados, entonces algo andaría mal. El mundo siempre conoce a los suyos, pero como he dicho, que recuerden, la crítica por causa de la palabra de Dios solamente son dolores del crecimiento de su gracia. Muestra que ustedes se han separado para ser cristianos, para portarse debidamente, para vivir debidamente, para obedecer todo mandamiento de Dios. Y es un voto nazareo el separarse, un llamado de Dios que lo separa uno de las cosas del mundo. Yo creo en esta tarde o en esta noche que todo hombre y mujer, todo muchacho y muchacha que nace del Espíritu de Dios es un nazareo para el Señor. Pues se han distanciado ellos mismos de esas cosas, de los cuidados del mundo y de cualquier cosa que el mundo tenga que decir. Quiero leerles atrás, al comienzo del párrafo 2 de este mensaje, dice el profeta de Dios, dice, a mí sencillamente me encanta leer la palabra. Pues lo que yo diga podría fallar, es de un hombre. Pero si solo leo esta palabra, lo que él dice no puede fallar. Por eso, yo no soy un predicador, yo solo me quedo leyendo. Porque yo puedo fallar, pero esto no puede fallar, porque es eterno. Esto Dios lo habló. Yo solo estoy repitiendo. El Señor nos pueda bendecir en esta hora. Dice, ustedes viven aquí en esta ciudad donde hay grandes colegios y vemos nuestra nación exigiendo normas más altas en la educación, lo cual está bien, no hay que decir al respecto. Pero esa educación no les puede brindar la salvación. Estamos ciertos de ello. Dice, un científico puede abrir un grano de trigo y decirle cuántos químicos diferentes lo componen, pero no puede encontrar la vida. Una educación puede aprenderles, puede enseñarles matemáticas y puede enseñarles historia y cuanto más, pero no puede traerles la luz. La educación suya no traerá eso. Dios tiene una manera de traerle a usted la luz.
es cuando usted mismo está dispuesto a separarse de todas las cosas del mundo y de todos los cuidados del mundo y aferrarse solamente a la palabra prometida de Dios. Pablo fue un nazareo para el Señor. Él fue separado de su iglesia ortodoxa para la palabra del Dios vivo. Aarón fue un nazareo para el Señor. Él fue separado de entre los hermanos para ponerse el racional del juicio y para ser el sumo sacerdote. Es una separación total. Jamás debemos volver al mundo ni tener nada que ver con el mundo, sino aferrarnos solo a Dios. Jesús viene por una novia, una mujer, una iglesia que se ha separado de las cosas del mundo o de los cuidados del mundo. Ella se ha separado de las modas de esta edad, los cuidados y de las tradiciones de las iglesias. El Señor nos ayude. Veo que se va a mostrar la moda. El Señor nos ayude a ser inventarios. Dice, ella se ha separado de los cuidados y de las tradiciones de las iglesias. Ella se ha separado únicamente para Dios. Y Dios es la palabra. Y como el esposo y la esposa son uno, también la novia, palabra, viene a ser uno. Porque la palabra está viviendo a través de la novia. Así es. Esas son sus credenciales. Esa es su identificación. Tenemos una identificación. Y es esta bendita palabra. Que Dios permita poder vivir esta palabra. Si yo pudiera sacar un doctorado, una licenciatura y mostrarles mis credenciales de una cierta organización o de algún colegio, ese colegio reconocería esa credencial. Pero la única credencial que tiene un creyente es la palabra de Dios viviendo en él. Lo voy a repetir, dice. Pero la única credencial que tiene un creyente es la palabra de Dios viviendo en él. Dice, declarando que Jesucristo vive en esa persona. Ese es un nazareo separado para el Señor, separado por causa de la palabra. La Biblia dice, la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y las coyunturas y tuétanos y discierne los pensamientos que hay en el corazón. Por eso es que Jesús pudo mirar a la gente y cantar lo que pensaba. Él era la palabra. Hebreos 4:12. Ahora, el primer Adán que nació en el mundo, o no que nació, sino creado por Dios, el primer Adán se separó a sí mismo de la palabra para su esposa. Dice, ahora, él pudo haber permanecido con la palabra si hubiera querido, pero él mismo se separó de la palabra para estar con su esposa. Recuerden, Adán no fue engañado, sino Eva. Y Adán entró en transgresión con su esposa. Dice, eso es exactamente lo que el miembro carnal común de la iglesia hace hoy. Se separan ellos mismos de la verdadera palabra viviente para aferrarse a su iglesia. Oiga, qué tremendo. Dice, Eva puso en duda la palabra, si Dios castigaría o no. Satanás trajo la duda y Eva la creyó.
Dice, y entonces cuando la iglesia hoy pone en duda la palabra, ¿será él mismo? Dudando. ¿Vivirá aún él en su iglesia y obrará sus señales y maravillas que hizo cuando estuvo aquí en la tierra? Lo cual con tanta certeza nos prometió en San Juan 14:12. Pregunta de duda. Dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Esas señales seguirán a los que creen. Les seguirán, dice. La duda es para la gente hoy. ¿Será que realmente quiere decir eso? Cuando ustedes aceptan lo que dice la iglesia, ¿realmente querrá él decir eso? Entonces ustedes mismos se ponen en la misma condición que Adán y se unen a la mujer de la iglesia, de este mundo. Y ustedes mismos se separan de las bendiciones que Dios ha prometido a todo creyente que se separe del mundo para la palabra. Ahora, esa es la verdad. Dice, nosotros hemos tenido el privilegio de vivir en el día cuando hemos visto la palabra de Dios que ha sido asignada durante cada edad para que ciertas cosas sucedan. Y cuando esto es dado, a veces el hombre se pregunta cómo es que va a ser hecho. Señor, dice, los profesores tienen su propia idea, pero por las edades Dios siempre ha enviado a su profeta. Y la palabra del Señor viene al profeta. Amós 3:7. Y vindica la palabra para esa generación. ¿Quién? El profeta. Y los profetas siempre fueron los nazarenos, separados de todo lo demás para obedecer la palabra de Dios. ¿No recuerdan lo que dijo Pedro y Juan? ¿Será justo delante de Dios obedecer antes a vosotros que a Dios? ¿Será justo? Dice, cuando ellos lo interrogaron acerca de la experiencia en Pentecostés, Hechos 4:19 y Hechos 5:29. Ahora, el primer hombre se separó, el primer Adán se separó de la palabra para irse con su esposa, que dudó si Dios cumpliría o no con su palabra. ¿Qué tipo tan perfecto del creyente tibio de hoy? De mentalidad carnal, que aún se requiere aferrar, que aún se quiere aferrar a lo que dicen sus tradiciones, en lugar de tomar lo que la palabra dice. Un tipo tan verídico, él fue separado para su esposa. El creyente carnal es separado de la palabra para la iglesia. Pero cuando el segundo Adán, gloria al Señor. Pero cuando el segundo Adán fue creado en el vientre de una mujer y él vino al mundo, él fue un nazareo para la palabra de Dios. Él fue separado del mundo para la palabra. Ahora, Hebreos capítulo 7, versículo 23 al 26, nos lo dice, que esos sacerdotes continuamente morían, pero este Jesús fue santo y separado de pecado. ¿Qué es pecado? Incredulidad. En él no se halló incredulidad alguna. Cuando estuvo aquí en la tierra, él dijo, ¿quién puede redarguirme del pecado? El pecado es incredulidad.
y si no he obrado lo que fue profetizado para esta edad, si no he llenado los requisitos de lo que el Mesías debe de hacer, entonces no me crea. Digo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Le dicen quién es Él. San Juan 5:31. Porque había sido profetizado desde el Edén que vendría un Salvador. El profeta dijo que nacería de una virgen y de cómo sería llamado Emmanuel. Isaías 7:14. Y también Él fue el consejero, el príncipe de paz, el poderoso Dios. Señor. Y eso fue lo que ellos le acusaron. Dice, y eso fue de lo que ellos le acusaron, de Él mismo hacerse Dios. Dice, Él sí fue Dios, dice, Él fue príncipe de paz, el poderoso Dios y nuestro Padre. Isaías 9:6. No hay otro Padre aparte de Él. Hablando espiritualmente, Él es el único Padre, el Padre de todos nosotros. Y nos enteramos que Él es Padre de todos los creyentes y de todos los que creen su palabra. Pues Él fue separado totalmente de la iglesia y de sus tradiciones, de su madre, del mundo, e hizo solo lo que le agradó. Ahora, Él fue una persona diferente a Adán, sin importar de lo que cualquiera dudara. Para Él, siempre la palabra venía primero. Él probó que la palabra era correcta. Cuando Satanás trató de encubrírsela a Él, dijo, escrito está. Él dijo, sí, también está escrito. Él resistió a Satanás sobre la palabra, porque eso es lo que él era, la palabra. La Biblia dice en San Juan 1, San Juan en el primer capítulo dijo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. ¿Quién? La palabra. Cristo. Eso siempre va en conexión con la palabra hablada de Dios. La promesa de Dios para este día. Y cuando viene es tan inusual que la gente difícilmente la capta. Porque estamos tan sembrados con formas e ideas propias que se nos dificulta captar lo que es la verdad. Yo pienso que bastante de eso aplicaba para José en los días de María. Durante su maternidad, ella iba a ser madre y José la amaba. Y él quería creer. Él era un hombre justo, un buen hombre. Él quería creer esa historia que María le estaba contando. Pero aún había una duda de que, dice, bueno, ella es buena mujer. Sin duda María le había explicado a él de la visita a ella de Gabriel. Y él era un hombre justo del linaje de David. Y no obstante, ella parecía como que trataba de usarlo a él como escudo, María, para quitarse la afrenta, porque al estar comprometida con él y hallada en esta condición, era igual que comprometiera, comprometida con él y hallada en esta condición,
era igual que el adulterio. Nos lo declara Deuteronomio y sería apedreada por el hecho. Y parecía que ella lo usaba a él como escudo. Y el hombre, un buen hombre, un hombre justo, la Biblia dice que lo era, un hombre justo. Pero su caso era tan inusual que él no podía comprenderlo. Él miraba su rostro hermoso y la sinceridad y la franqueza con la que ella contaba su historia. Y no hay duda que él regresaba a su casa, a su taller de carpintería, diciéndose: no veo cómo ella me diría algo incorrecto, pero el caso es tan inusual. Dice: si tan solo él hubiera escudriñado las escrituras de que una virgen concebiría. ¿Ven? Era muy fuera de lo común para él, porque sobrepasaba el límite de su razonamiento. Pero ella estaba exactamente en la escritura. En Isaías 9:6. Y así también es hoy, hermanos, que el poder de la resurrección de Cristo y su palabra prometida para esta hora es tan fuera de lo común que buenos hombres tropiezan con eso. Es demasiado inusual. Dicen que los muertos fueron resucitados, los ciegos ven, los sordos oyen, el Espíritu Santo discierne los pensamientos. Dice que de las cosas que sucederán, nunca ha fallado en eso una sola vez. Oh, ellos no pueden, dice. No pueden captarlo. Eso es tan inusual, dicen ellos, que ellos dicen: pues eso es telepatía, eso es un espíritu maligno, igual como hicieron en aquel día. La singularidad de la palabra de Dios. Pero cuando un hombre ha nacido en el mundo para ser creyente, viene a ser un nazareo cuando él mismo se separa de cualquier cosa que sea contraria a la palabra. Una separación total. Jesús dijo: yo vengo a separar a un hombre de su esposa, a dividir la familia, y el que no tome su cruz y me siga no es digno de ser llamado mío. Vamos a Mateo 10. Mateo 10, 37. Vamos a leer. ¿Entienden? Amén. Dice: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Y el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Dice: una separación de todo, de lo que sea, de la iglesia, de una comunidad, de una creencia o de la familia, o cualquier cosa que se interponga. Ahí está. Cualquier cosa que se interponga entre usted y creer toda la palabra de Dios. Si el alma suya no acentúa toda promesa para esta hora con un amén, algo está mal en alguna parte. Usted necesita de una separación. Si alguien está leyendo su palabra, si está leyendo el mensaje, si es la palabra, hay que decirle amén.
Ahora, pero si alguien está enojado con el hermano y aunque esté leyendo la palabra y no le dice amén, hay algo errado. El Señor nos ayuda y podamos recibir esa bendición. Dice, por tanto, párrafo 60, dice, por tanto Jesús fue la palabra hecha carne, y Él fue totalmente separado de pecadores, incrédulos, para que la palabra misma fluyera completamente y tan eficazmente fluyó por Él, que dijo, no puedo hacer nada hasta no ver al Padre hacerlo primero. San Juan 5:19. Ellos preguntaban y le indagaban sobre las cosas. Él dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer el Padre. Y observen, todo lo que Él dijo era perfecto. Tan sencillo que Él no tenía que pedirlo, pensarlo, era perfecto. Su palabra, su perfecta verdad siempre separó la verdad del error. Aún lo citaré de nuevo, repito, su madre dijo, tu padre y yo, delante de esos sacerdotes a los cuales ella ya les había testificado que era un hijo nacido de virgen. Pero en los momentos de su aflicción, ¿cómo pudo un niño de 12 años? No tenemos registro de que él siquiera haya asistido a la escuela. ¿Cómo pudo su inteligencia ser tanto como para debatir con los sacerdotes sabios, hombres instruidos? ¿Y por qué cuando ella dijo que este José era su padre, rápidamente la palabra de Dios, él fue separado, él era la palabra, y la palabra corrigió el error? Dijo, ¿no sabéis que los negocios de mi padre debo de estar? Ese no era tan solo aquel niño de 12 años. Esa era la palabra de Dios hablando por su boquita de niño, para corregir el error, separando, como Él hizo en el principio. La misma boquita. Las tinieblas, dice, las tinieblas de la luz, separándolas. La mentira de la verdad, la muerte de la vida. Póngase de pie. Es una separación. La palabra siempre requiere una separación completa y total. No importa de lo que sea. Jesús dijo, sea la palabra de todo hombre una mentira y la mía sea veraz. Siempre durante las edades ha sucedido esto mismo. Es una separación. Él siempre separa su pueblo de la incredulidad. Él lo hizo en el principio, Él lo hace igual hoy. Cada uno de los profetas fue separado de la incredulidad. Ellos, la razón para hacerlo es porque la palabra del Señor vino a ellos. Vamos a orar. El Señor nos ayude a ser nazarenos, a separarnos de toda incredulidad, de toda duda. Sabemos que ese es un don que Dios es su gracia. Dependemos de Él. Vamos a orar. Bendito Señor Jesucristo, le damos gracias por la oportunidad que así nos has concedido esta tarde, amado Dios. Rico y misericordioso eres tú, Señor. Has sido tan bueno con nosotros, Señor, porque siempre nos das de tu palabra, Señor. Y cada momento, Señor,
Padre, tú nos estás corrigiendo, Padre, porque tu palabra es corrección, Señor. Muchas gracias, amado Señor. Muchas gracias por esta oportunidad que nos has permitido, Padre. Permite que esa palabra bendita esté calando en nuestros corazones, Señor. Y como dijo algo, que podamos ir rumiando, Padre, esta bendita palabra. Padre, y si nos separamos de este lugar, pero que no nos separemos de tu presencia, Señor. Padre, muchas gracias. Bendición, Padre, por cada corazón presente en este lugar, Señor. Y aquellos que no pudieron estar, tú conoces, Padre, la razón por la cual no han estado en este lugar, Señor. Y tú sabes cómo bendecir, Señor, Padre. Rogamos que usted les ayude, Padre, y nuestros hermanitos, Padre, que salieron a la reunión, Padre, ya nos hemos puesto bajo tu cuidado, Señor. Y estamos ciertos que tú los traerás también a sus hogares, Padre, y así cada ministro que estuvo presente en ese lugar, Señor. Y así pedimos por nuestro pastor, Señor Padre, que usted le siga bendiciendo en aquel lugar, Padre, que usted le siga llenando de su Santo Espíritu, Padre, que Él siempre se haga a un lado y usted tome la presidencia, y usted hable a través de esos labios, Señor, y que sea de bendición en aquel lugar, y que Él venga con bendición a este lugar, Señor. Padre, muchas gracias. Nos encomendamos a ti en esta tarde, Señor, y rogamos que tú nos lleves. Y lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Señor, le bendiga. Señor, le bendiga, hermanos y hermanas. Damos gracias a Dios por la porción que ha sido hablada en esta tarde. Esperamos que usted vaya gozoso, contento de haber escuchado esto. Vamos a entonar un canto para estar preparados. El canto 103. Hay una tierra para el canto de libertad. Hay una tierra llena de encantos y enamorada, bella y fragante, donde el maestro va a reinar. Hay en mi tierra este canto de amor, y caminando por los jardines del gran Señor. La tierra me dice el sueño de oro. La tierra donde está el Señor. La tierra donde mi alma adora a mi Rey, a mi Salvador. Allá en el cielo sus calles de oro mira sus pórticos de cada prestos están, y un santo ángel muy presuroso con mucha paz
Cristo.